Esta noche, al igual que muchas otras antes que ella, llega sin hacer ruido. El aire es suave, como si supiera que vamos a hablar de cosas que no deben ser interrumpidas. Caminamos despacio, sin prisa, como quien entra a un lugar que no le pertenece, pero donde es bien recibido. A cada paso, dejamos atrás la rutina y nos acercamos a algo más antiguo, más hondo, más real que cualquier palabra moderna. Los antiguos mexicas no veían el mundo como un escenario mudo. Para ellos, cada piedra, cada raíz, cada estrella era parte de un gran diálogo, un tejido de vida en el que todo tenía alma. Esta noche hablaremos de sus dioses, pero no como estatuas inmóviles en un museo. Los recordaremos como ellos mismos los sentían, como presencias que ardían en los rayos del sol, que lloraban en la lluvia, que hablaban en los sueños. No importa si creemos o no, importa escuchar, porque hay historias que no exigen fe, sino respeto. Historias que sobreviven no por ser ciertas en términos científicos, sino porque dan forma al alma de un pueblo. Así eran los dioses mexicas, no entes distantes, sino fuerzas vivas, latidos de un corazón más grande que envolvía todo. Esta noche no vamos a estudiar, tampoco a venerar, vamos a recordar, porque recordar es una forma de devolverle al mundo su profundidad. Es mirar con otros ojos, y al hacerlo, es posible que algo dentro de nosotros también despierte, como una semilla que reconoce el calor del fuego antiguo. Así que sigamos caminando. El cielo ya está oscuro, y en esa oscuridad, como hacían los sabios de los días antiguos, vamos a hablar despacio. Vamos a nombrar a los dioses que dieron forma a los días, a los destinos, a los cuerpos y a los sueños. Con cada palabra no encenderemos lámparas, encenderemos memoria. Esta noche es para eso, para hacer silencio por dentro y dejar que lo sagrado hable. En la visión mexica, el universo no era un objeto, ni un accidente, ni una cosa inerte que flotaba entre la nada. Era un ser vivo, un gran cuerpo pulsante, como un corazón, y ese corazón latía gracias a los dioses. Cada sonido del viento, cada movimiento de las nubes, cada chispa de fuego en la leña del hogar, todo tenía detrás una voluntad divina. Nada estaba solo. Nada estaba vacío. Los antiguos mexicas creían que este mundo no fue el primero. Antes de él, existieron otros cuatro soles, 4 eras, cada una con su propia humanidad, su propio destino, su propia ruina. Y así, cuando comenzó el quinto sol, el que nos sostiene aún, lo hizo con un acto de creación cargado de fragilidad, porque este universo, como un corazón humano, podía latir, pero también podía detenerse. Para ellos, el sol no era solo una esfera de fuego en el cielo, era un ser sagrado que caminaba cada día por la bóveda celeste. Y ese caminar no era gratuito. Necesitaba fuerza, necesitaba aliento. Por eso, los hombres daban su energía a los dioses, no como esclavos, sino como hijos que saben que el amor también se sostiene con sacrificio. El sol necesitaba corazones, no por crueldad, sino porque era un guerrero. Y los guerreros, para seguir de pie, necesitaban que alguien creyera en su causa. Así, cada amanecer no era automático. Era una conquista, una batalla ganada por los dioses. Y cada noche era un abismo que debía cruzarse con esperanza. El universo entero era una danza entre lo divino y lo humano. Cada espiga de maíz que crecía no lo hacía por azar, sino porque había sido alimentada por la sangre del cielo y la paciencia de la tierra. En este mundo lleno de señales, los mexicas caminaban con los ojos atentos. Un ave, un temblor, una forma en el humo, podían ser mensajes. Porque si el universo era un corazón,
Entonces cada latido tenía un sentido. Nada era indiferente. Todo estaba vivo. Y lo vivo habla, aunque sea en voz baja. Hoy, cuando miramos al cielo, tal vez no pensamos en estas cosas. Pero si alguna vez has sentido que un momento tiene peso, que un día parece traerte algo especial, que un suspiro contiene más de lo que se ve, entonces, quizás, en el fondo de tu alma, el corazón del universo también ha latido para ti. Hubo un tiempo en que todo estaba quieto. El mundo ya existía, pero no se movía. El cielo era oscuro, el aire inmóvil, los dioses miraban sin hacer ruido. Faltaba algo esencial. El sol no había nacido. La vida, suspendida en esa penumbra primordial, esperaba una chispa, un acto de entrega. Y los dioses, reunidos, supieron que solo un sacrificio podía poner en marcha el día. Se cuenta que en Teotihuacán, la ciudad sagrada antes del tiempo, los dioses encendieron una gran hoguera. Allí decidirían quién tendría el valor de arrojarse al fuego para convertirse en el nuevo sol. Dos se ofrecieron. Uno, altivo, adornado con plumas y oro, de nombre Tecuziztecatl. El otro, un dios pobre, cubierto de sarna, callado y humilde, Nanahuatzin. La espera fue larga. El fuego crepitaba, alto, exigente. Y cuando llegó el momento, el dios orgulloso dudó. Dio un paso atrás. El miedo lo frenó. Pero Nanahuatzin, con el cuerpo lleno de llagas y sin joyas que lo protegieran, cerró los ojos y se lanzó. Su cuerpo ardió, pero su voluntad iluminó el cielo. Así nació el sol. Así empezó el quinto sol. Así comenzó el día. Dicen que, avergonzado, Tecuziztecatl también saltó después. Pero el cielo ya estaba ocupado. Y por eso hay dos astros. El sol, que brilla con la dignidad del sacrificio sincero, y la luna, que solo refleja lo que no pudo ser. Este relato no era para los mexicas una historia lejana. Era una enseñanza profunda. El universo no se movía por ambición, ni por belleza, ni por fuerza. Se movía por entrega, por el gesto radical de quien da todo lo que tiene, aunque eso no sea mucho, con amor y sin cálculo. Y por eso, desde entonces, la vida exigía algo a cambio. No como castigo, sino como reciprocidad. Los corazones ofrecidos en los templos eran, en esa lógica, la manera de alimentar al sol. Porque si él se había entregado, también los hombres debían dar algo de sí. No era crueldad, era correspondencia. En un mundo donde todo vivía, la sangre tenía poder. Era el agua sagrada que mantenía en marcha el fuego celeste. Quizás hoy nos cuesta imaginar esa forma de ver el mundo. Pero si alguna vez has dado algo valioso, no por obligación, sino porque sentías que así debía ser. Si alguna vez has sentido que un acto de entrega enciende algo mayor, entonces, quizás, has comprendido la verdad de Nanahuatzin. Y en silencio, sin saberlo, también has ayudado a nacer un nuevo día. No todos los dioses pedían sangre. Algunos traían aliento. Uno de ellos, quizás el más amado, fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En su figura se unían dos naturalezas, la del reptil que se arrastra y la del ave que vuela. Tierra y cielo. Instinto y pensamiento. Era un dios que no imponía, sino que ofrecía. Que no gritaba, sino que susurraba. Quetzalcóatl era para los mexicas el que sopló la vida donde solo había polvo. En los tiempos antiguos, cuando el mundo fue destruido una vez más y los hombres desaparecieron, Quetzalcóatl descendió al inframundo. No fue con ejército ni con armas. Fue solo. Bajo la tierra, entre sombras y raíces, buscó los huesos de los hombres de otros soles. Quería darles una nueva oportunidad. Quería que el mundo volviera a cantar. Pero los señores del Mictlán no entregaban nada sin dificultad. Pusieron pruebas, trampas,
oscuridad. Aún así, Quetzalcóatl los engañó con astucia y los venció sin violencia. Tomó los huesos antiguos, frágiles como ceniza, y subió con ellos a la superficie. Allí los mezcló con su propia sangre, no con fuego ni con dolor ajeno, con su propia esencia. Y de esa mezcla surgieron los hombres del quinto sol. Nosotros. Por eso Quetzalcóatl no era un dios lejano. Era parte de cada respiración. Nos había hecho con su sangre. Había descendido por amor. Y al hacerlo, había puesto en el corazón humano una chispa de su espíritu. No para dominar, sino para que aprendiéramos a pensar, a buscar, a crear. Fue también Él quien trajo el maíz a los hombres. Fue Él quien enseñó las artes, la escritura, el calendario, la ciencia del alma. Su poder no era fuerza, era sabiduría. No era mando, era ejemplo. Y por eso, algunos decían que un día volvería, no como rayo, sino como brisa. Porque el que sabe de verdad no necesita imponer. Solo sopla y transforma. Cuando los conquistadores llegaron siglos después, muchos pensaron que tal vez uno de ellos era el regreso de Quetzalcóatl. Se confundieron. Pero ese error también revela algo profundo. ¿Cuánto lo esperaban? ¿Cuánto deseaban que volviera alguien que no pidiera rodillas, sino ojos abiertos? Hoy, el nombre de Quetzalcóatl aún se pronuncia en voz baja, como una oración olvidada. Y aunque el tiempo ha cambiado, su gesto sigue ahí, en cada acto de compasión, en cada enseñanza que se da sin esperar nada, en cada intento de crear belleza donde antes hubo sombra. Porque si alguna vez sentimos que podemos renacer, quizás es porque dentro de nosotros todavía sopla el viento suave del Dios que no quiso reinar, sino dar vida. Si Quetzalcóatl era la brisa que daba vida, Tezcatlipoca era el espejo que revelaba el rostro verdadero. Su nombre significa espejo humeante, y no por azar. Era el Dios que no mostraba lo que uno quería ver, sino lo que estaba oculto. No se le temía por castigar, sino por desnudar. Porque Tezcatlipoca no perdía el tiempo en la superficie. Iba directo a la raíz. Decían que podía verlo todo, que su mirada no necesitaba ojos, que bastaba con pensar para que él ya supiera. Era el vigilante del deseo y del destino, y también del autoengaño. Mostraba a cada quien aquello que trataba de esconder. No como juicio, sino como advertencia. Esto eres tú. Si no despiertas. En los mitos, era hermano y adversario de Quetzalcóatl. Donde uno edificaba, el otro derribaba. Donde uno curaba, el otro tentaba. Pero no porque fuera malo, sino porque el equilibrio requiere fricción. La vida necesita también sombras, para que la luz no se vuelva arrogante. Tezcatlipoca caminaba de noche, entre los pensamientos turbios, entre las decisiones difíciles. No guiaba la mano, ponía el dilema. Y en ese dilema crecía la voluntad. Era el dios de la guerra, sí, pero también de la nobleza. Del caos, pero también de la fuerza interna. Era el que reía cuando alguien se creía invulnerable. El que tendía una cuerda invisible en el sendero, no para hacer caer, sino para ver si el paso era firme. Para los mexicas, Tezcatlipoca no era alguien a quien se rezaba por favores. Era alguien a quien se reconocía dentro de uno mismo. Porque todos tenemos un rincón oscuro, una voz que duda, un reflejo que incomoda. Y mirarlo, sin huir, era ya un acto sagrado. En los rituales, su imagen era temida. Su rostro se cubría con franjas negras y su espejo humeante brillaba en el pecho. A veces, los sacerdotes representaban su figura para enseñar una verdad sencilla y dura. El poder no es solo el que se impone,
también es el que habita en lo invisible. Y aunque algunos lo imaginaban como cruel, tal vez era solo exigente, porque mientras otros dioses pedían devoción, él pedía verdad. La verdad cruda, desnuda, sin adornos, la verdad que duele, pero libera. Hoy, cuando nos encontramos frente a una elección difícil, o cuando sentimos que la vida nos arranca una máscara, tal vez sea Tezcatlipoca quien ha pasado cerca. Tal vez, por un momento, hemos visto nuestro reflejo en su espejo oscuro. Y si lo hemos soportado, sin cerrar los ojos, entonces hemos aprendido su lección más profunda, que solo se puede avanzar cuando uno se ve entero, con luz y con sombra, y se acepta. El cielo se oscurece, no como amenaza, sino como promesa. Las nubes se agrupan, pesadas, llenas. En el silencio antes de la lluvia, algo se presiente. El paso de Tlaloc, dios de las lluvias, señor del rayo, padre de la fertilidad, no era solo un dios del agua, era la emoción misma del cielo que se desborda. Tlaloc no tenía una sola cara. Era bondadoso cuando el campo lo necesitaba. Era terrible cuando el equilibrio se rompía. Su fuerza no pedía permiso, caía, y en su caída despertaba la tierra. Los maizales, los ríos, los lagos, todo volvía a respirar cuando él lloraba desde lo alto. Pero sus lágrimas no siempre eran dulces. A veces se convertían en diluvio, en castigo, en advertencia. Porque Tlaloc respondía al mundo. Si los hombres olvidaban su lugar, si el respeto se diluía, él lo recordaba con truenos, con relámpagos, con inundaciones. Era temido, sí, pero también profundamente amado. Porque sin él, la vida no podía continuar. El maíz, el alimento sagrado, dependía de su humor. Por eso los pueblos ofrecían cantos, danzas, plegarias, y también, a veces, lo más doloroso, los corazones de niños. Creían que la pureza de la infancia podía tocar el corazón de Tlaloc, que sus lágrimas sinceras llegaban más alto que cualquier rezo. En los templos, su imagen era poderosa. Grandes ojos redondos, colmillos curvados, una boca entreabierta, como si hablara con los truenos. Se le ofrecían flores azules, figurillas de barro, caracoles, todo lo que recordara al agua y al cielo, todo lo que pudiera amansar su alma de tormenta. Pero Tlaloc no era solo lluvia, era continuidad. Era el ciclo que empieza bajo tierra y termina en la mesa del hogar. Sin él, el campo se secaba. El espíritu también. Porque los antiguos sabían que el agua no solo nutre la carne, también limpia la pena, también lava la angustia. En tiempos de sequía, se decía que Tlaloc estaba triste. Y cuando llovía, era señal de que el cielo sonreía otra vez. Así vivían los mexicas, en conversación constante con los dioses. Con temor, sí, pero también con ternura. Porque sabían que el mundo no era mecánico. Era sensible. Respondía. Y hoy, cuando sentimos alivio, al ver la lluvia caer, después de una larga espera, cuando respiramos hondo, el aroma húmedo de la tierra recién mojada, tal vez, en lo profundo, algo dentro de nosotros recuerda a Tlaloc. Tal vez, su fuerza aún vive en el trueno que sacude la noche, y en la semilla que brota sin hacer ruido. Donde Tlaloc era la tormenta, ella era la corriente. Donde él rugía, ella fluía. Chalchiutlicue, la de la falda de jade, era la diosa de los lagos, de los manantiales, de los ríos que se deslizan entre piedras sin levantar la voz. Su presencia no llegaba con truenos, llegaba con rumor, con caricia, con el murmullo que acompaña los pensamientos más íntimos. Se decía que su falda estaba hecha de jade líquido, que su caminar era tan suave como el vaivén de las aguas profundas, que su poder estaba en moverse sin romper.
en abrazar sin asfixiar, pero también en saber cuándo detenerse y cuándo inundar. Chalchiutlicue no era solo dulzura. En sus aguas vivía la memoria del mundo. Ella había visto todo. Había sostenido embarcaciones, había calmado sed, había bañado a recién nacidos. Pero también, un día, lo había perdido todo. Cuando el amor de los hombres se secó, ella, dicen, rompió el equilibrio e hizo caer un diluvio que borró aquella era. Era la cuarta era, el cuarto sol, y su final llegó con lágrimas de diosa, no por rabia, sino por desilusión, porque Chalchiutlicue no castigaba como juez, se retiraba como quien no es amado, y en su partida el mundo naufragaba. Aún así, siguió siendo venerada, porque los aztecas comprendían que la destrucción también puede ser un acto de limpieza, que a veces, cuando todo se contamina, es necesario volver a empezar desde el agua, desde lo esencial. Ella era la patrona de los partos, de los bautizos antiguos, de los comienzos, y cada vez que un niño era sumergido en sus aguas, se creía que no solo su cuerpo se purificaba, sino también su destino. Porque las aguas de Chalchiutlicue no arrastraban, renovaban. Sus templos eran construidos cerca del agua. Sus fiestas eran alegres, llenas de flores, cantos, espumas, y su imagen, serena pero atenta, recordaba que el alma también necesita cauce, que no basta con vivir, hay que fluir. Hoy, cuando nos sentamos junto a un río, o dejamos que el sonido de una fuente nos arrulle, cuando sentimos que el agua nos calma sin palabras. Quizás sea Chalchiutlicue quien se desliza cerca, recordándonos que no hay furia más noble que la del agua que renace, porque en ella vive la ternura que observa, el dolor que purifica, y la belleza que no grita, pero permanece. Entre todos los dioses, quizás ninguno ardía como él. Huitzilopochtli no era brisa ni río. Era fuego, era sol, era sangre que corre como río rojo bajo el mediodía. Lo llamaban el colibrí del sur, pero su vuelo no era delicado. Era impetuoso, necesario, feroz. Era el dios de la guerra, sí, pero también del destino, del propósito, de la voluntad que no se quiebra aunque tiemble. Para los mexicas, él no fue solo un dios. Fue una guía. Fue quien los condujo durante años por tierras hostiles hasta encontrar el lugar donde fundarían su ciudad sagrada, Tenochtitlán. En susurros, en signos, en visiones, les indicaba el camino. Y cuando vieron al águila sobre el nopal, comprendieron que era hora de quedarse, porque Huitzilopochtli ya les había hablado, ya les había mostrado su promesa. Pero una promesa, para cumplirse, exige entrega. Huitzilopochtli pedía sacrificios, no por crueldad, sino por ley cósmica. Él representaba al sol en su lucha diaria contra la noche. Cada amanecer era su victoria, y cada atardecer su herida. Para seguir venciendo necesitaba fuerza, y esa fuerza era humana. Venía del corazón. Por eso, en el templo mayor, su altar estaba al lado del de Tlaloc. Guerra y lluvia. Sangre y cosecha. Una dualidad inseparable. Subir hasta su capilla era más que un rito. Era un acto de afirmación. El pueblo le ofrecía lo más precioso: la vida, porque creían que, a cambio, él les daba algo más duradero: la permanencia. En los códices, Huitzilopochtli aparece con cara pintada de azul, con serpientes como armas, con rayos saliendo de su cuerpo. Era joven, era invencible, y en el mito nació ya como guerrero. Saltó del vientre de su madre Coatlicue armado, decidido, sin dudar, porque él no tenía infancia, tenía misión. Los mexicas vivían a su imagen,
no se definían por el descanso, sino por la lucha. No por la tranquilidad, sino por el empuje. Por la creencia de que uno debía conquistar su lugar en el mundo. Y Huitzilopochtli era ese espíritu que empujaba desde dentro, que decía: no te detengas, avanza, defiende lo que eres. Hoy, cuando sentimos que algo nos arde por dentro, cuando decidimos no rendirnos, aunque todo duela, tal vez sin saberlo, estamos caminando con Huitzilopochtli. Tal vez ese colibrí ardiente todavía aletea en lo profundo del pecho, recordándonos que vivir también es resistir, que el sol no se levanta solo. Lo empujamos entre todos, con cada decisión. Y mientras el mundo siga girando, mientras alguien mantenga el paso firme en medio del cansancio, Huitzilopochtli no morirá, porque no necesita templos, solo necesita un corazón que aún crea en el camino. En la cima del cerro Coatepec, una mujer se arrodillaba en silencio. Su nombre era Coatlicue, madre de muchos dioses. Mientras barría, una pluma descendió del cielo y tocó su vientre. Y así, sin nombre ni explicación, quedó encinta de Huitzilopochtli. Su embarazo no fue celebrado. Fue una ofensa. Una amenaza para los antiguos dioses, sus propios hijos. Coyolxauhqui, la hermana mayor, fue la primera en levantar la voz. Su nombre significa la adornada con cascabeles. Y su fuerza era igual a su orgullo. No podía aceptar esa nueva vida. Sintió que el honor de la familia estaba en juego. Reunió a sus hermanos, los 400 surianos, y bajaron armados para matar a su madre antes de que el nuevo dios naciera. Pero no llegaron a tiempo. Huitzilopochtli nació ya con armas, envuelto en luz, con una serpiente de fuego en la mano. No titubeó. En un solo movimiento, cortó la cabeza de Coyolxauhqui y arrojó su cuerpo al cielo. Desde entonces, su figura rota se dibuja cada noche en la luna. Como recuerdo, como advertencia, como memoria vencida. Para los mexicas, este mito no era solo una historia de violencia. Era el retrato de un principio cósmico. El sol vence a la noche. La luz se impone a la oscuridad. Cada amanecer era una repetición de esa batalla sagrada. Y cada noche, la luna, Coyolxauhqui, se levantaba otra vez, no como amenaza, sino como eco de lo que fue. En el templo mayor de Tenochtitlán, al pie del altar dedicado a Huitzilopochtli, había una gran piedra circular. Allí estaba tallada Coyolxauhqui, desmembrada, esparcida como la habían imaginado los antiguos. No con desprecio, sino con solemnidad. Porque hasta la derrota, en ese mundo, tenía su sitio sagrado. Era parte del ciclo. Y hay algo profundo en esa imagen. Una hermana que se opone. Un dios que nace armado. Una madre que gesta en silencio. No son personajes lejanos. Son símbolos de las fuerzas que nos habitan. La duda, el miedo, el impulso, la renovación. La luna quedó marcada. No es lisa. Tiene sombras, cicatrices, fragmentos, como el alma humana. Y tal vez por eso nos habla tanto. Porque en sus manchas oscuras podemos ver nuestras propias historias, nuestros errores, nuestras pérdidas, nuestras partes que ya no se unen. Pero sigue ahí. No desaparece. Brilla en su forma herida. Y nos recuerda que incluso lo quebrado tiene lugar en el cielo. Que incluso lo vencido puede ser bello. Coyolxauhqui no ganó. Pero no fue borrada. Y en esa permanencia, silenciosa, nocturna, muchos han encontrado consuelo. Porque a veces lo que no se reconcilia también necesita ser recordado. Cuando se habla de dioses, uno piensa en el cielo. Pero Coatlicue viene de abajo, de lo hondo, de donde crece la raíz y se pudre la carne. Ella no brilla, no canta,
no promete. Ella sostiene, engendra, recibe. Su nombre significa la de la falda de serpientes. Y en su figura, que tantos temen mirar, se esconde uno de los misterios más hondos del mundo, el de la madre que da vida, y que también la recoge. Su cuerpo es una mezcla de contrarios. Tiene garras de ave rapaz. Su cuello termina en dos serpientes que emergen donde antes hubo cabeza. En su pecho, collares de manos cortadas, de corazones, y sin embargo, nada en ella grita maldad. Lo que asusta no es lo cruel, sino lo verdadero. Coatlicue es la tierra. Fértil, oscura, insaciable, da frutos, pero también los reclama. Acoge al niño, pero también al cadáver. Los mexicas la veían como madre de los dioses, como origen de la vida, pero también como su final. Porque todo lo que nace, algún día regresa a sus brazos. Y en eso no hay castigo. Hay ley, hay equilibrio. Ella no juzga, solo acoge. Fue ella quien concibió a Huitzilopochtli, sin tocar varón. Fue ella quien, sola y callada, mantuvo dentro de sí el germen de un nuevo orden. Por eso sus hijos antiguos, Coyolxauhqui y los demás, quisieron destruirla. No porque fuera mala, sino porque representaba el cambio, lo inevitable, lo que rompe el ciclo cómodo. Pero no pudieron. Porque Coatlicue no se defiende, simplemente permanece. Su imagen estaba en lo profundo del templo mayor, no en lo alto, como los otros dioses. Ella reinaba desde abajo, desde donde nadie quería mirar. Y sin embargo, desde allí, nutría. Su falda de serpientes no era solo símbolo de muerte, era también de conexión. Las serpientes, para los antiguos, eran puentes entre mundos, entre lo visible y lo invisible, entre lo que sube y lo que cae. Algunos al verla sienten miedo, otros sienten incomodidad. Pero quien la contempla de verdad, sin filtros, sin explicaciones modernas, comprende que en ella no hay odio, solo certeza. Coatlicue es la que no se mueve, la que espera, la que está ahí cuando todos se han ido. Y quizás, en momentos de duelo o de cansancio profundo, es su voz la que se escucha en el fondo. No consuela, no alienta. Solo dice, aquí estoy, todo vuelve a mí, y desde mí todo renace. Porque Coatlicue no quiere devorarnos, solo recordarnos que somos parte de algo más grande, que nacemos, crecemos, amamos, perdemos, y al final regresamos al abrazo que lo contiene todo. Cuando el sol alcanza su punto más alto y el mundo parece detenerse en una luz que no da sombra, ahí está Tonatiuh, el sol pleno, el guerrero que avanza sin descanso, sin tregua, sin temor. Su rostro no es amable. Es firme, resplandeciente, exigente. Él no calienta con dulzura, abrasa con deber. Para los mexicas, Tonatiuh era el corazón visible del cielo. No era solo una estrella. Era un ser con voluntad. Un dios con propósito. Él era el quinto sol, el que nació del sacrificio de Nanahuatzin. Y desde entonces, llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de mover los días, de marcar los ciclos, de mantener con vida al mundo entero. Pero Tonatiuh no caminaba solo. Cada paso que daba por el firmamento debía ser sostenido por la sangre de los hombres, porque su fuerza se agotaba, porque su lucha no era simbólica, era real. Día tras día tenía que enfrentarse a las fuerzas del caos, a las sombras que querían tragarse la luz. Y para vencer necesitaba alimento, no de pan, de corazón. Esta idea puede parecer brutal, pero en la visión méxica era un intercambio sagrado. Ellos no se creían dueños de la vida. Se sabían parte de un engranaje mayor, donde la energía debía circular. Dar la sangre al sol
era devolver lo que él ya había dado: calor, tiempo, orden. El sacrificio no era castigo, era sostenimiento. Por eso, en las fiestas solares, los templos se llenaban de tambores, de danzas, de flores y de silencios densos, porque sabían que lo que estaba en juego no era la tradición, era la continuidad. Si Tonatiuh se detenía, todo terminaba. Las montañas se congelarían, los frutos no madurarían, el tiempo mismo se colapsaría. Y sin embargo, él seguía. Cada día, cada ciclo, cada vida. Mirarlo en el cénit era mirar el esfuerzo puro, la voluntad encarnada, el rostro del mediodía que no acepta excusas, que ilumina lo que somos, sin esconder nada. Algunos códices lo representan con la lengua fuera, como un cuchillo, como si hablara con filo, como si dijera: la claridad duele, pero es necesaria. Su escudo solar está rodeado de símbolos de guerra, de fuerza, de movimiento, porque él no descansa. Él no pide permiso. Él es el día que exige estar despierto. Hoy, cuando sentimos el sol golpear con fuerza, cuando cerramos los ojos y vemos rojo detrás de los párpados, tal vez sea Tonatiuh tocándonos. Tal vez nos recuerde que el tiempo no se detiene, que la vida no espera, y que, aunque duela, hay momentos que reclaman nuestra presencia entera. Tonatiuh no es suave, pero es justo. Y mientras él siga cruzando el cielo, habrá días, habrá caminos, habrá destino. Cuando el sol cae y la última luz abandona la tierra, comienza otro reino. Un mundo que no se ve, pero que existe. Un mundo sin ruido, sin prisa, sin regreso. Ahí reina Mictlantecutli, el señor del Mictlán, la tierra de los muertos comunes, no de los héroes ni de los caídos en batalla, de todos los demás, de los que vivieron y murieron como lo hace la mayoría, en silencio. Su figura no buscaba belleza. Era un esqueleto erguido, cubierto de cenizas, con ojos vacíos y una sonrisa que no cambia. Pero no era demonio, ni sombra vengativa. Era custodio, guardián, vigilante de un lugar al que todos llegaríamos, tarde o temprano. El Mictlán no era un infierno. Era un viaje, lento, profundo, lleno de pruebas. El alma, al morir, no volaba. Caminaba, atravesaba montañas que chocaban entre sí, desiertos sin fin, ríos de obsidiana, y solo después de 4 años, si la voluntad no se quebraba, llegaba al lugar final. Allí, Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl recibían al viajero con calma, porque todo lo que había sido ruidoso en la vida, por fin descansaba. A los mexicas no les asustaba la muerte en sí, les asustaba una vida sin sentido, porque sabían que el destino final no era el olvido, sino la transformación. Y en el Mictlán, esa transformación era lenta, inevitable, total. El alma se volvía tierra, se volvía raíz, se volvía polvo que alimentaría nuevos brotes. Porque todo vuelve. En las ceremonias funerarias se colocaban objetos para ayudar al muerto en su travesía: cuchillos, comida, perros, especialmente perros de pelaje claro, porque creían que solo ellos podían guiar el alma a través del río que separaba este mundo del otro. El amor seguía más allá del último aliento. La compañía también. Mictlantecutli era parte de ese proceso. No juzgaba, no hablaba, solo miraba. Y con su mirada sostenía el equilibrio. Porque si no hubiera muerte, la vida perdería su intensidad. Si no hubiera final, no habría necesidad de verdad. En su quietud, él recordaba eso, que todo tiene su momento, que la danza termina, que el tambor calla, que el cuerpo cae, pero no como castigo, como ley. Hoy, cuando visitamos una tumba,
o cuando sentimos la ausencia de alguien que ya no está, quizás no estamos solos. Quizás, detrás del velo del tiempo, Mictlantecutli permanece, no como amenaza, sino como guardián del último umbral. Y si alguna vez, en medio del silencio, sentimos una paz que no sabemos explicar, quizás es que hemos tocado, por un instante, el borde de su reino, donde ya no hay deseo, solo espera, solo reposo, solo el eco de lo que fuimos, disolviéndose lentamente en la eternidad. Algunas transformaciones no llegan con suavidad. No todas las primaveras florecen sin dolor. Sipetotec, nuestro señor el desollado, lo enseñaba con su cuerpo. Un cuerpo cubierto con la piel de otro. Una piel vieja, muerta, que colgaba como un manto. Un símbolo fuerte, incomprensible a primera vista, pero lleno de verdad. Que para renacer, primero hay que morir por dentro. Sipetotec era el dios de la renovación, de la agricultura, del ciclo que exige dejar atrás lo marchito para que lo nuevo pueda brotar. En los campos, cuando se cortaba el maíz seco, cuando la tierra se removía para sembrar de nuevo, allí estaba su presencia, invisible pero cierta, no como fuerza brutal, sino como ley secreta del crecimiento. Todo cambio verdadero requiere desprendimiento. En las ceremonias dedicadas a él, los sacerdotes vestían la piel de los sacrificados, no como acto cruel, sino como encarnación de un principio más grande. El viejo yo debe caer. El ego debe morir. Lo inútil debe desprenderse. Solo así puede surgir la vida joven, tierna, fértil. Así como la semilla se pudre para dar paso al brote, así también el alma humana atraviesa sus propias desolladuras. Sipetotec no era un dios oscuro. Era crudo. Su enseñanza era directa. Si quieres florecer, prepárate para perder. Y esa pérdida no será siempre visible. A veces será una certeza, un rostro, una idea que ya no puedes sostener. A veces será una piel que debes dejar atrás. Una piel hecha de costumbre, de miedo, de mentira. Pero tras esa piel hay algo más. Una carne nueva. Un ser más honesto, más limpio, más capaz de sentir la lluvia sin disfraz. Los mexicas lo sabían. Por eso no temían tanto al dolor como a la falsedad. Preferían una vida que doliera, pero tuviera sentido, antes que una existencia cómoda, pero vacía. Sipetotec era ese grito mudo que acompaña los momentos de ruptura. El Dios que está presente cuando no sabemos quién somos, pero intuimos que algo está cambiando. Y tal vez por eso, su figura sigue viva, incluso sin nombre. Cada vez que alguien deja atrás un pasado que lo ahogaba, cada vez que se acepta una pérdida, no como castigo, sino como comienzo. Cada vez que el alma, en silencio, decide desprenderse, Sipetotec camina cerca, no para herir, sino para recordar que, después del desgarro, también llega el brote, que la piel nueva tarda, pero llega, y en esa espera callada, mientras aún arde lo viejo, su presencia acompaña, no exige, solo observa, como quien sabe que en el corazón del dolor siempre habita la semilla del renacer. No todas las divinidades hablan con fuerza. Algunas apenas murmuran. Algunas no bajan, no se muestran, no se imponen, pero están. Tonantzin era una de ellas. Su nombre significa Nuestra Madre, y su santuario estaba en la cima del cerro Tepeyac, donde el viento sopla sin interrupción y la vista abraza el horizonte. Allí, en lo alto, los antiguos subían a hablar con ella. No con gritos, sino con el alma abierta. Porque Tonantzin no respondía con palabras. Respondía con presencia. No tenía forma definida. A veces se la imaginaba como joven, otras como anciana. No importaba. Lo esencial era su cercanía. Era una madre sin juicio,
una diosa sin exigencia. No pedía nada. Solo escuchaba. Y en su escucha, muchos encontraban alivio. Porque en un mundo lleno de dioses que exigían sacrificios, ella era el silencio que recibía sin condiciones. Las mujeres la amaban especialmente. A ella acudían las parturientas, las que lloraban hijos, las que buscaban consuelo en noches difíciles. También los hombres que sentían el cansancio de la guerra, de la tierra, de la vida. Todos sabían que allí, en lo alto del Tepeyac, había algo más que piedras y hierba. Había oído. Había abrazo. Había comprensión. Con la llegada de los conquistadores, muchas cosas cambiaron. Los templos fueron derrumbados, las imágenes borradas, pero no la fe. Y es entonces cuando ocurre algo que parece historia, pero también es misterio. Sobre ese mismo cerro, donde antes vivía Tonantzin, se apareció la Virgen de Guadalupe. Y los mismos pueblos que antes subían con flores a honrar a la Madre Antigua, empezaron a llamarla por otro nombre, pero con el mismo amor. No fue una sustitución forzada. Fue una continuidad secreta. Porque el alma reconoce lo que la razón no explica. Y muchas mujeres y hombres del pueblo seguían sintiendo que aquella figura, ahora cubierta con manto cristiano, era aún su Tonantzin, su madre, la que no se olvida, la que escucha incluso cuando uno ya no sabe qué decir. En el fondo, eso era ella. La certeza de que alguien en lo alto nos ve sin juicio, que hay una fuerza que no pide méritos, que no mide errores, que no pregunta nada, solo permanece, solo cuida, solo acoge. Y quizás por eso, cuando subimos una colina y sentimos el viento rozar el rostro, o cuando, sin saber por qué, hablamos en voz baja al cielo. Tal vez no hablamos al cielo en general. Tal vez, sin saberlo, le hablamos a Tonantzin, a esa madre que no tiene rostro, pero tiene oído, que no tiene manos, pero envuelve, porque en el corazón humano siempre hay un rincón que quiere ser niño otra vez. Y en ese rincón, ella habita. Hay dioses que caminan, otros que iluminan. Eecatl sopla. Es el viento que llega sin forma, que entra por las rendijas, que remueve el polvo en la esquina olvidada. Es la brisa que se cuela en los pensamientos cuando todo parece detenido. No se le ve, no se le toca, pero se le siente. Y cuando pasa, algo cambia. Eecatl es una manifestación de Quetzalcóatl, pero no como serpiente ni como sabio. Aquí es el movimiento puro, el inicio, el impulso. Su poder no se basa en la fuerza, sino en la dirección. Él no arrastra. Empuja suavemente. Y a veces, eso es suficiente. Para los antiguos mexicas, el viento no era solo un fenómeno natural. Era voluntad divina en estado invisible. Eecatl era quien abría los caminos para que el sol pudiera salir. Sin él, Tonatiuh no podía comenzar su viaje por el cielo. Era el primero en levantarse, el que preparaba el mundo, el que quitaba la niebla de los ojos. Sus templos eran circulares, sin esquinas, porque el viento no se detiene en los ángulos. Su rostro solía ir cubierto con una máscara que tenía pico de pato, para simbolizar el soplo. Y cuando se invocaba su presencia, no se pedía algo grande. Se pedía claridad. Que se abrieran las puertas. Que llegara la señal. Que algo se moviera. Eecatl era el mensajero de los comienzos. El que anunciaba el cambio. El que decía sin palabras: es momento de avanzar. Y no exigía prisa. Solo atención. Porque él llega sin aviso, como un presentimiento. Y si uno está demasiado ocupado, lo deja pasar. Pero si uno está en silencio, puede sentirlo. El pensamiento que gira,
la intuición que despierta, la certeza de que algo nuevo se aproxima, los mexicas lo sabían. Por eso lo honraban antes de sembrar, antes de emprender un viaje, antes de tomar decisiones importantes, porque sabían que sin aire, nada respira, y sin dirección, ninguna semilla encuentra su lugar. Hoy, cuando abrimos una ventana y el viento entra de golpe, trayendo aromas de tierra, de agua, de distancia, tal vez sea Eecatl quien pasa, no para quedarse, sino para avisar, para decirnos que aún hay caminos, que aún se puede mover lo inmóvil, que la vida, aunque parezca estancada, siempre tiene una rendija por donde el alma puede pasar. Y en ese soplo breve, en ese segundo de frescura en medio del calor, quizás se esconde el mensaje más sencillo y más profundo. Sigue. No todos los dioses hablaban desde lo alto. Algunos susurraban desde abajo, desde el rincón de la casa, desde la corteza de un árbol, desde la espuma del pulque en la vasija de barro. Eran los dioses menores, los que no llevaban templos inmensos ni nombres en los códices dorados, pero que vivían en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo pequeño. Y por eso, tal vez, eran los más cercanos. Los mexicas creían que todo estaba animado, no como metáfora, sino como realidad. El fuego del hogar tenía su guardián. El maíz en su crecimiento era cuidado por espíritus invisibles. Las montañas, los ríos, las cuevas, las piedras, todos eran morada de presencias. No había materia sin alma. No había objeto sin intención. Cada elemento del entorno hablaba, si uno sabía escuchar. Había un dios del pulque, por ejemplo, Ometochtli, parte de un grupo de dioses conejo que simbolizaban el placer, la embriaguez, la fiesta, pero también la pérdida del control, la risa que se escapa del alma. Se le honraba no por el exceso, sino por el recordatorio de que la vida también se celebra, que el espíritu necesita de vez en cuando soltarse. También estaba Huehueteotl, el dios viejo del fuego. No era brillante ni joven. Era un anciano encorvado, con ojos cerrados, sentado entre cenizas. A él se le encontraba al amanecer, cuando las brasas aún laten bajo la olla del desayuno. No hablaba, calentaba, y en su calor estaba la protección silenciosa de los días fríos. Hasta los cerros eran sagrados. Tenían nombre, carácter, poder. Eran testigos de promesas, de nacimientos, de oraciones. Y quien subía a un cerro lo hacía con respeto, como quien entra a una casa ajena, porque todo era territorio habitado. Vivir, para los mexicas, era mantener una conversación constante con el entorno, no como superstición, sino como forma de pertenencia. No eran individuos separados del mundo. Eran parte de un tejido donde cada nudo tenía voz, donde cada detalle, una flor, una brasa, un vaso de agua, podía ser la manifestación de un dios. Y esa visión, aunque parezca lejana, sigue viva en los momentos más simples, cuando alguien enciende una vela y se queda mirando la llama, cuando se agradece un sorbo de bebida caliente, cuando se habla en voz baja al entrar a un bosque. Ahí están ellos, los dioses pequeños, los dioses atentos, porque no todo lo sagrado grita. A veces, lo divino es apenas un roce, un silencio, un resplandor que no busca atención, pero que acompaña. Y si aprendemos a mirar de nuevo el mundo con respeto, si recordamos que lo cotidiano también tiene alma, quizás esos dioses antiguos aún nos reconozcan y vuelvan a hablarnos, no con palabras, sino con presencia. Para los mexicas, el tiempo no era una línea recta que se deslizaba hacia adelante. Era un círculo, una espiral, un aliento que volvía una y otra vez al mismo punto, pero cada vez con una conciencia distinta. Y en ese latido cíclico,
El calendario no era una herramienta, era un dios en movimiento. Una coreografía sagrada donde cada día tenía su rostro, su energía, su destino. Había dos calendarios que se entrelazaban: el Tonalpowali, de 260 días, y el Xiupowali, de 365. Uno espiritual, el otro solar, como dos hilos que se cruzaban, que tejían el ritmo del mundo. Cada combinación de día y signo tenía un significado, una vibración, un mensaje. No había fechas vacías. No había días neutros. Todo era parte de la danza. El Tonalpowali dividía el tiempo en trecenas. Grupos de 13 días, cada uno gobernado por un dios distinto, marcado por un número y un símbolo. Una caña, un venado, una flor, una serpiente. Así, el destino de una persona al nacer no era un azar, sino un patrón que podía leerse, comprenderse, armonizarse. Los sabios, los Tonalpouke, eran los intérpretes de ese lenguaje secreto. Miraban el día, la hora, los signos, y sabían cuándo sembrar, cuándo descansar, cuándo pedir permiso a los dioses para iniciar algo nuevo. El Xiupowali, en cambio, marcaba el paso del sol, las estaciones, los ciclos agrícolas. Era la estructura del año. Las fiestas, los ayunos, los momentos de gratitud y los de ofrenda. Vivir de acuerdo a sus ritmos no era obedecer reglas externas. Era sintonizar el cuerpo con el pulso del universo. Cada día era, entonces, una oportunidad única. Una conversación específica con lo sagrado. Había días propicios para hablar, otros para callar, días para buscar compañía, y otros para recogerse en soledad. Los mexicas no dividían el tiempo en horas grises y previsibles. Lo vivían como una sucesión de presencias divinas, que pasaban, saludaban y seguían su camino. Y lo más hermoso es que todo esto no era para unos pocos. Era parte de la vida cotidiana. Los niños aprendían a reconocer los símbolos. Los ancianos los recordaban con devoción. En los mercados, en los templos, en las casas. El calendario hablaba. Y todos escuchaban. Hoy, cuando miramos un calendario moderno, vemos números, fechas, compromisos. Pero tal vez, si escuchamos con otro corazón, aún podamos recuperar algo de aquella visión. Tal vez podamos sentir que no todos los días son iguales, que hay momentos que piden semilla y otros que piden silencio, que el tiempo no es solo reloj, sino lenguaje. Y en esa danza, aunque no la recordemos del todo, algo en nosotros sigue bailando. Porque el alma, igual que el maíz, igual que el sol, también tiene estaciones. También necesita sus trecenas, sus ritmos, su compás con lo invisible. En el centro de Tenochtitlán se alzaba un corazón de piedra. No era solo una construcción, era una imagen del mundo. El templo mayor, Hueyteocalli, no apuntaba al cielo, sino al alma. Dos escalinatas lo dividían, como se dividen las fuerzas que mueven la existencia. Una dedicada a Tlaloc, señor del agua, la otra a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Agua y fuego, siembra y conquista, lluvia y sangre, dos rostros del mismo destino. Subir por esas escaleras no era un gesto físico, era un acto espiritual. Cada peldaño acercaba a la comprensión de que el mundo no es uno, sino dos, y que vivir en medio de esas dos fuerzas exige equilibrio. Los mexicas no temían la dualidad. La abrazaban. Sabían que el alma del universo está hecha de contrastes. Luz y sombra, ternura y furia, nacimiento y sacrificio. Y en lo alto del templo, esos opuestos se tocaban. El templo mayor no era solo el centro geográfico de la ciudad, era su centro simbólico. Desde él se ordenaba la vida. Los caminos, las fechas, las decisiones. Allí se encontraban los límites
entre lo humano y lo divino. Cada ceremonia, cada ofrenda, cada sacrificio era una conversación con los cielos, pero también con la tierra, con lo profundo, con los antepasados. La arquitectura era mensaje. Cada esquina, cada orientación, respondía a ciclos celestes, a alineaciones sagradas, a ritmos secretos. Porque para los mexicas, construir un templo no era levantar muros. Era alinear el alma colectiva con el universo. Era reflejar afuera lo que debía estar armonizado adentro. Y así, quienes se acercaban al templo no solo veían piedra, veían historia, veían memoria, veían un espejo de sí mismos, porque todos llevamos dentro un templo donde luchan la sed de agua y el ardor del sol, donde pedimos vida y ofrecemos esfuerzo, donde subimos paso a paso hacia lo que creemos sagrado. Hoy, muchas ruinas del Templo Mayor descansan bajo la ciudad moderna, calladas, cubiertas, casi invisibles, pero no han muerto, porque lo que fue construido como espejo sigue reflejando, en cada decisión difícil, en cada impulso de fe, en cada intento de equilibrio. Y si un día, entre las calles ruidosas, sentimos de pronto una fuerza que no se explica, una llamada sin palabras, tal vez sea el eco de esos peldaños antiguos, tal vez sea el alma del templo, que aún nos recuerda que el mundo tiene centro, que nosotros tenemos centro, y que al buscarlo, incluso en medio del caos, también estamos subiendo. También estamos volviendo a casa. Para los mexicas, no había distancia entre lo divino y lo cotidiano. No existía un cielo separado, lejano, frío. El Dios no vivía allá arriba. Vivía en el agua que se bebía, en la milpa que crecía bajo el sol, en la tristeza que pesaba por la noche, en la palabra dicha con verdad. Todo era Dios. Y el ser humano era su eco. Esto no era una metáfora poética. Era una forma de estar en el mundo. Cada acción tenía resonancia. Cada gesto era parte de un equilibrio mayor. Al comer, se agradecía. Al sembrar, se pedía permiso. Al llorar, se sabía que la tierra también entendía. Porque el Dios estaba en la siembra, en la lágrima, en el pan, en la piedra. No había nada sin alma. El hombre no era el centro del universo. Era parte, una hebra más del tejido sagrado, ni superior ni inferior. Importante porque sabía escuchar, porque podía ofrecer, porque podía responder. Por eso el sacrificio no era sumisión, sino conversación. Un dar y recibir constante. Una danza de correspondencia con las fuerzas invisibles. Desde esta comprensión, vivir era un acto sagrado en sí mismo. No se necesitaba ir al templo para estar cerca de los dioses. Bastaba vivir con conciencia. Bastaba mirar un atardecer y saber que ahí estaba Tonatiuh. O escuchar el viento moverse entre los árboles y sentir la presencia de Ecatl. Bastaba con ver crecer el maíz y recordar que ahí caminaba Centeotl, el espíritu del alimento. El alma humana era vista como una chispa prestada por los dioses, y al morir, esa chispa regresaba. No se perdía. Volvía a fundirse con el todo. Era como una gota que vuelve al mar. No desaparece, se transforma. Por eso la muerte no era final, era tránsito. Y el recuerdo de los que partían era otra forma de mantener viva su parte divina. Quizás por eso los mexicas eran un pueblo tan ritual. No por obligación, no por temor, sino por respeto, porque sabían que todo lo que se hace deja una huella en lo invisible, que todo sonido tiene un eco, y que ese eco, si es limpio, si es sincero, hace vibrar al mundo entero. Hoy, en medio de nuestras prisas,
Hemos olvidado ese lenguaje. Vivimos como si estuviéramos solos, como si el cielo fuera solo cielo, y no un rostro que nos mira. Pero a veces algo nos detiene. Una mirada de un animal, un olor que no sabemos de dónde viene, un silencio que nos llena por dentro. Y entonces, por un instante, recordamos que no estamos aquí por casualidad, que el mundo está vivo, que cada paso puede ser oración, que cada acto, por mínimo que sea, puede ser una forma de decirle al universo: te reconozco, sigo escuchándote. Y al hacerlo, también nos volvemos un poco dioses, no por poder, sino por presencia. El tiempo ha pasado, los templos han caído, las piedras han sido cubiertas por cemento, las lenguas han cambiado, las plegarias se han olvidado, pero los dioses no han muerto, porque un dios no necesita un altar para existir. Un dios vive mientras haya alguien que lo recuerde, que lo escuche por dentro, que, al mirar una montaña, sienta respeto, que, al ver al sol ponerse, calle. En la memoria silenciosa de los pueblos, los dioses siguen respirando. Tal vez ya no tienen nombre. Tal vez no se les ofrece pulque, ni se les venera con danzas. Pero su esencia sigue allí, en el ritmo del maíz que aún se siembra, en el temblor que recorre la tierra al caer una lluvia, en la intuición que empuja al corazón a detenerse frente a una noche estrellada. La conquista rompió muchas cosas, impuso dioses nuevos, quemó códices, derribó imágenes, pero no pudo callar del todo la voz que vive en el alma, porque los pueblos saben guardar, saben esconder lo sagrado en lugares que el poder no puede alcanzar, en los gestos, en las palabras sencillas, en las canciones de cuna, en la forma de saludar al sol por la mañana. Y así, aunque los dioses mexicas ya no tienen sus altares, tienen algo más profundo: la capacidad de despertar, de surgir de nuevo cada vez que alguien siente que el mundo está vivo, cada vez que alguien ofrece sin esperar, cada vez que se honra un ciclo, una raíz, un silencio. Cuando el corazón escucha, el Dios no muere, porque el corazón es la última morada, el templo final, el único lugar donde lo invisible encuentra eco verdadero. Allí, entre los latidos, entre las preguntas que nadie responde, entre las nostalgias que no sabemos de dónde vienen, habitan los dioses antiguos. Y si un día, en medio de una noche cualquiera, sentimos que algo nos llama sin voz, que algo viejo y profundo se asoma como una emoción sin forma, entonces sabremos que no todo fue destruido, que lo esencial sigue aquí, esperando a que escuchemos, porque los dioses, igual que el amor verdadero, no necesitan multitud, solo necesitan un alma dispuesta, un corazón que al cerrar los ojos susurre sin saber por qué: yo te recuerdo. Y con ese recuerdo, aunque el mundo haya cambiado, el fuego sagrado sigue encendido.